Regional de Catato, la provincia de Tucumán. En mi sector se registra todos los planos de lectura o de modificación de estado parcelario, la verificación de la subsistencia del estado parcelario, y también hacemos la actualización gráfica del CID gráfico que tiene la Dirección de Catato. Antes de empezar a charlar sobre el tema que es la verificación de la subsistencia del estado parcelario, les quiero contar algo de lo que tenemos en la provincia y cómo es la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán es una provincia más chica de la Argentina, tiene una superficie de 22.500 kilómetros cuadrados, está dividida por 17 departamentos, 19 municipios y 93 comunas rurales. Nosotros tenemos el 100% de la provincia catastrada, tenemos aproximadamente 370.000 parcelas, de las cuales 322.000 son urbanas y el resto rurales. Si observamos el gráfico, en color verde está todo lo que es rural, rojo y urbano, y vemos que tenemos muchísimos minifundios y todo en el sector central y el sector de montaña, y es la parte más valiosa de la provincia. Nosotros en el año 2000 hicimos un vuelo en base del relevamiento catastral integral de la provincia de Tucumán. Se voló toda la provincia, el sector urbano en escala 1 en 4.000, el rural en 1 en 20.000 y el montañoso en 1 en 50.000. Sobre eso se digitalizaron todas las provincias, todas las parcelas, y aquí estamos viendo una foto del San Miguel de Tucumán, donde se ve el río Salí, que divide la ciudad, va del río Salí hacia el este y San Miguel de Tucumán hacia el oeste. Como les decíamos, tenemos nuestra parte gráfica, están demarcadas todas las parcelas, están con su correspondiente edificación. Tenemos cotas de cordón de vereda y de hotel de todas las edificaciones. La superficie cubierta en la parte rural son 2.300.000 metros cuadrados y en el urbano 37 millones de metros cuadrados. El SIG gráfico está, como todo sistema de información, en capa, donde ahí vemos los municipios, podemos ver las comunas. Si vamos, tenemos la capa parcela, y podemos tener la parcela. Abajo vemos una parcela legal, que significa que toda aquella que tiene una mensura en los últimos años se va graficando. Y tenemos una red geodésica que se hizo en el año 2000, donde tenemos la red de los puntos principales, y entre los vértices especiales y los auxiliares son 1.050 puntos. A su vez tenemos 4 estaciones permanentes en GPS, la SUB1 en la capital, SUB2 en Alberdi, que está a 100 kilómetros al sur, Tranca, que está a 50 kilómetros al norte, y completamos con la última, que con los sitios del IGN, el SUB4, que la pusimos en Api del Valle, donde nuestro amigo Cancún es el dueño de la pusimos. O sea, como podemos ver, tenemos 4 estaciones GPS, está toda la provincia está parcelada y georreferenciada. Teníamos una densificación de puntos de la red, que son 1050, en una superficie muy chica, con lo cual eso nos permitió en su momento empezar a pedir que todos los planos tengan georreferenciados, que vamos a hablar más adelante. Cuando sale la 2440,
Ley Nacional de Catastro, y se cae la provincia de Tucumán, decide poner en vigencia la subsistencia del Estado parcelario y de generar la parcela constituida. Esto se hace mediante el decreto 1992 del año 82 y usando como base el decreto 119 del año 53, donde decía que para la emisión de cualquier certificado catastral tenía que estar el plano de mensura, pero ese plano tenía una vigencia ilimitada. Entonces, en base a eso, se emite el decreto 1992 con el cual se genera la parcela constituida diciendo que es un acto de levantamiento territorial efectuado mediante mesura por un profesional de la agrimensura y que da cada parcela constituida tiene una vigencia de 10 años a partir de la registración en la dirección de catastro del plano, de ese plano, salvo las parcelas que estaban sujetas al régimen de propiedad horizontal y la mensura judicial. Yo creo que en algún momento en la provincia vamos a tener que discutir este tema si seguimos manteniendo que la vigencia sea ilimitada de los inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal. Hoy es ilimitado. Entonces, mediante este decreto es que se puede constituir parcela tomando como base el plano de mensura y con modificación del estado parcelario con más de 10 años, cuando previamente se realice el acto de verificación de la subsistencia del estado parcelario de la misma. O sea, después de 10 años perdía el estado parcelario, mediante un informe de verificación volvía a tomar el estado parcelario y se podía emitir el certificado catastral. El certificado catastral, para cualquier modificación del derecho real, se tiene que emitir el certificado catastral y la parcela tiene que estar constituida, salvo para el levantamiento de hipoteca. Eso es lo que decía la legislación de Tucumán en su momento y que es la misma que está en la Ley Nacional de Catastro, la Ley Nacional actualmente. O sea, cuando la parcela era constituida, Catastro emitía el certificado catastral, en donde vemos, bueno, no se ve bien, en la parte de arriba estaba la nomenclatura catastral, las medidas lineales y de superficie, el titular del dominio, el antecedente en el registro inmobiliario, la inscripción y todas las restricciones que tenga la parcela. Si de pronto está afectada por una servidumbre o está sujeta a una expropiación o hay un plano de prescripción adquisitiva sobre ella, todo eso aparece en el certificado catastral. En función del decreto de 1992, la Dirección de Catastro emite la resolución 232 del 82, mediante la cual se reglamenta el informe de verificación. Eso indica que es una relación detallada de las operaciones realizadas por el profesional de la agrimensura a fin de verificar la subsistencia del estado parcelario determinado originariamente por un plano de mensura. Ese informe de verificación tenía que tener el titular del dominio, la inscripción en el registro inmobiliario, los linderos, las medidas lineales y también las mejoras o desmejoras que existieran. O sea, las medidas lineales que estaban dadas en un plano y donde uno decía que todas esas medidas no habían variado y estaban dentro de ciertas tolerancias. Si las medidas perimetrales de superficie estaban dentro de esa tolerancia, y indicaba que las tolerancias eran de la topografía clásica, se aceptaba el informe de verificación. En el caso de que no, se tenía que hacer un nuevo plano para poder constituir el estado parcelario. Si bien esto era en su momento algo muy bueno, comenzamos a tener inconvenientes porque no quedaba claro qué planos podían ser verificados. O sea, había planos que tenían ángulo, lado, superficie, había planos viejos del año 68 anteriores que solamente tenían medidas lineales y se verificaba todo.
Y la otra, cuando hablaba de que la tolerancia a la topografía clásica, ¿cuáles son las tolerancias? O sea, sabemos que 10 metros, la tolerancia de la topografía que nos enseñaban a los viejos de Jordan, que habíamos leído alguna vez, mire, estamos hablando de milímetros. Cuando acá el problema radica fundamentalmente en la determinación del vértice del inmueble en la parte urbana. Entonces se empezaron a generar inconvenientes en el sentido de que por ahí había profesionales que decían 10 centímetros es verificable, otros decían 15 centímetros es la tolerancia, porque realmente no estaba perfectamente definido. No está perfectamente definido, era criterio del profesional. Por ahí venía alguno que decía no es verificable, tengo que hacer un plano de mesura con costos distintos, porque la verificación no pasa por el municipio, el plano sí, los tiempos son diferentes. Y venía otro profesional que decía ese mismo comitente es verificable, se lo hago, y el otro quedaba como un delincuente. Y se generaba una serie de problemas. En base a todo eso, la dirección de catastro, el colegio de agrimensores y la universidad comenzaron a ver la necesidad de rever de la resolución 232. Esto se lo hace en el año 2003, donde se emite la resolución 25 para 2003, desde la cual fundamentalmente se tocan dos puntos. El artículo 4 que decía que solo eran verificables aquellos planos que contengan taxativamente todos los elementos necesarios que constituyen el estado parcelario, entendiéndose por estado parcelario el conjunto de medidas lineales, angulares y de superficie, como así también sus límites, linderos y ubicación geográfica. Con eso sacábamos del medio muchos planos, todos los planos viejos, y ya sabíamos qué era y cuál era la regla de juego. Le iba a aplicar catastro y el profesional de afuera de la calle, digamos entre comillas, sabía y quedábamos todos claros, estas son las reglas de juego y con esto jugamos todos. Catastro y el estado de juego. Y el artículo 5 que decía que el informe de verificación hará contar todos los elementos que hayan experimentado variación con respecto al plano verificado, o sea, propietario, inclusión dominial, lindero, materialización de los límites, etcétera, como así también las mejoras y desmejoras que hubiera introducido al inmueble. En caso de las medidas lineales o de superficie hayan experimentado una variación superior a la establecida por el cuadro de tolerancia, el plan en cuestión no era verificable y tenía que realizar mensuras. Después de muchas discusiones, charlas, se decidió que en la urbana hasta 30 metros eran 10 centímetros la tolerancia, porque se consideraba que en el urbano era la determinación del vértice era el punto más álgido y en el cual podemos tener serias discrepancias, porque después en estirar así, que medir y tomar la precisión de 10 metros, vamos a ver en milímetros, pero fundamentalmente era definir dónde era el vértice de ese inmueble. Por eso se dieron los 10 centímetros y de 30 a 100 eran los 15 centímetros de tolerancia. Y la superficie hasta el 1%. Si pasaba esa tolerancia, se tiene que hacer plano de mesura. Esto en el rural se daba 0,15, que era más o menos la determinación del mojón del vértice esquinero, unos 15 centímetros de indefinición, y lo otro es la tolerancia de la topografía clásica que se está dando, que va en función de la distancia, y también el 1% con respecto a la superficie. En este punto hemos quedado, todavía no terminamos de poner de acuerdo si había que mejorarlo o no,
se modifica el formato del informe de verificación. En el informe de verificación, a la izquierda va el número del plano que se está verificando, quién es el profesional que realiza el acto de verificación, la fecha en la cual se realiza la verificación, cuál es la identificación del inmueble con su nomenclatura catastral, el dominio, a nombre de quién está, el domicilio, y en observaciones se consignaban las medidas del plano que se estaban verificando en su superficie. El informe de verificación, y por ahí uno habla de mejores, porque es donde catastro tomábamos, porque todos sabemos de que declarar la superficie cubierta que uno tiene en un inmueble, y para el catastro es declarativo. Uno va y dice, termina la obra y tiene que declarar qué es lo que no se presenta en un plano de obra y no es la obligación, es declarativo. Con el informe de verificación era uno de los elementos en los cuales la dirección de catastro actualizaba sus archivos y actualiza la evaluación fiscal en función de la edificación existente. Nosotros exigimos que nos den, porque uno de nuestros principales clientes es la dirección de renta, entonces ellos necesitan el domicilio tributario, o sea, a dónde va a ir la boleta y a dónde y a quién se le va a cobrar. Nosotros actualizamos nuestros archivos en base a esa información y se la comunicamos a renta. O sea que hasta esto, el informe de verificación también le favorece a la dirección de renta y al mismo Estado. Y como yo le decía hace un rato, le comentaba que nosotros tenemos el 100% de la provincia catastrada, está georreferenciado y tenemos 4 estaciones permanentes. EPS, tenemos 1050 puntos de la red que tienen su mojón de azimut. Entonces, en el año 2006, primero comenzamos a pedir los planos en formato digital, o sea, no solamente se presenta en el catastro el plano en archivo papel, sino también digital con el cual uno manda a plotear. A su vez exige también, en el cada 1 a 1, que nos consignen y se le da un diccionario de datos a los profesionales para que nos den el perímetro, el inmueble para la actualización gráfica que nosotros realizamos. Y en un Excel tiene que consignar, en el formato que se les pide, las medidas lineales y los linderos con los cuales el sistema toma esa información y se emiten los certificados catastrales. De esa manera el escribano ya no escribe nada, directamente lo solicita vía web al catastro, nosotros le informamos el certificado y ellos en 24 horas ya están en condiciones de inscribir en el registro de la propiedad. Y como les decía que tenemos todos esos puntos y toda esa red, empezamos a exigir la georreferenciación en el año 2008 de todos los inmuebles rurales y de los suburbanos. Se exige la georreferenciación en por lo menos todos los pueblos. Eso nos sirve a nosotros para tener una actualización a tiempo real de todo lo que hace. De esta manera, un plano que se registra hoy el día jueves en la dirección de catastro, el día viernes ya aparece actualizado en la web. Al día siguiente está todo actualizado. O sea, tenemos con paquetes de datos una actualización gráfica en tiempo real, la actualización de mejoras o de mejoras edilicias, dominiales, de datos tributarios en forma automática, que eso recibe la dirección de renta, la agilización del trámite para el profesional del notariado, con lo cual ellos en 24 horas tienen su certificado catastral. Entonces, dejaron de deducir de los tiempos que generalmente son los que ellos están cuestionando.
y fundamentalmente para el ciudadano la seguridad jurídica en la transferencia de los derechos reales. La persona sabe perfectamente qué es lo que está comprando, qué es lo que hay dentro de lo que ellos están comprando. Y el que vende sabe perfectamente qué es lo que está vendiendo. La desventaja dentro de la dirección de catastro no lo hemos visto y, es decirlo, los profesionales que están fuera de la repartición y que son usuarios nuestros, de ver cuáles son las desventajas que ellos tienen. Bueno, esto un poco era la idea de contarles nuestra experiencia, cómo fue el tema de la verificación de la competencia del Estado carcelario, y además contarles cuáles fueron fundamentalmente los inconvenientes que tuvimos entre el profesional que estaba fuera de catastro y el que estaba dentro de catastro. Por eso es que yo hacía hincapié sobre el tema de tolerancia, el tema de qué plano era el que se verificaba, porque yo creo que si tenemos reglas de juego claras, no tiene que haber inconveniente y la documentación se la tiene que registrar rápidamente. No tiene por qué demorarse. Cuando no ponemos reglas de juego claras, empiezan los inconvenientes y por ahí terminamos siendo el que está de aquel lado del mostrador, mi enemigo, y no es así, somos todos colegas y creo que todos pateamos y vamos para el mismo lado. Entonces, tenemos distintas concepciones en ese momento por la ubicación que está uno, pero vamos, seguimos siendo todos iguales. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar, y sí me gustaría que mi colega Guillermo Pesina, que está fuera de catastro, por ahí nos dé una visión de qué es lo que ven ellos y que después lo charlemos entre todos para ver esto. Realmente es una gran solución el tema en lo laboral, ni hablar porque se incrementa por lo menos un 40% más el trabajo para el que está afuera. Hay mucho más trabajo y para el Estado comienza a garantizar la seguridad jurídica, se agiliza el tránsito, a pesar de lo que digan los ciudadanos, sí se agiliza el tránsito inmobiliario y el Estado comienza a detectar y a cobrar viviendas que hoy están tributando como baldíos o con una superficie que no es la que realmente tiene o la categoría no es la misma. O sea, yo creo que con este sistema nos beneficiamos todos. Gracias por escucharme y espero que me haya servido y haya sido claro, porque no soy muy buen orador y generalmente hablo hacia adentro, entonces casi nadie me escucha. Gracias. Una pregunta, o dejamos que ponga la visión y después hacemos un debate con preguntas y respuestas, ¿te parece? En realidad el colega Franchi es un poco tramposo, porque yo también soy funcionario de catastro y cualquiera que haya estudiado en catastro sabe que esa es una camiseta que no se pone una vez bien y no se saca nunca más. Bueno, la vida me hizo que vaya todo el catastro y de ahí en adelante me dediqué a, como siempre digo, mis dos amores, a la agrimensura y a la agrimensura profesional. Tucumán es un caso bastante particular por la pequeñez de su territorio, a tal punto de que el primer catastro de América que usa fotos aéreas que tiene catastrales es Tucumán, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La fotografía aérea que imponía el ejército de Estados Unidos era para planificar los bombardeos. Y ahí sacaban, es la primera vez que se saca foto calculando una altura del vuelo para poder ser destruida donde determina a dar precisión al bombardeo. Elípticamente digo que siempre nuestras tecnologías han sido primero por militares y después han decidido no subir para analizar los datos de investigación
caso de protesta. Por eso voy a complementar y voy a solución. A partir de ese catastro descriptivo que existía antes del 1944, se pasa a un catastro modelo para su época desde el punto de vista gráfico, donde a partir de los mosaicos del cuerpo ultramétrico se constituye el primer estado parcelario en serio desde el punto de vista numérico, que hasta ahí había sido confeccionado desde el punto de vista descriptivo, o sea, contribuyente iba, declaraba yo tengo una propiedad de tanto, ubicada en tal lugar, y había bastantes problemas en la zona rural. Paralelamente al desarrollo de la obra catastral del 44 se larga, se sanciona la primera ley de fondo de catastro, donde ya establece un periodo de transición entre el 44 y 1953, donde entra a regir el certificado catastral de situación. Y normaba cómo iba a ser la transición en el mercado inmobiliario y en la construcción del estado parcelario entre el 46 en vigencia del catastro y el 51. Esto hace que a partir que exista el certificado catastral de la relación entre el profesional de la agrimensura y el notariado tucumano fue siempre fluida y de muy buen término, a tal punto que cuando se sanciona la Ley Nacional de Catastro, la 2440, Tucumán fue la primera provincia en tener una adhesión explícita y expresa. Cuando se deroga la 2440, como reacción inmediata, nosotros, en ese momento que estaba en la Dirección General del Catastro y el Colegio de Agrimensores, decidimos urgentemente darle impulso a lo que acaba de decir Carlos, que era el acta de verificación de subsistencia del Estado parcial. Yo les puedo contar del año 84 para adelante, porque ahí es donde puede catastro, pero salvo algunos problemas iniciales de interpretación y de manejo de esa información adentro del catastro, toda cosa nueva, ¿no? El primer año, el segundo año, y en adelante no hubo problema. Lo que sí hubo era opiniones encontradas en cuanto, por ejemplo, señalaba Carlos, el tema de la prisión, ¿no? Lo que desarrollábamos en nuestro ejercicio profesional de una forma, digamos, prolija, responsable, cuidadosa, teníamos un sentido de tolerancia. Y como la línea del señor ahí de todo, había otros colegas que tenían un sentido más lineal en la tolerancia. Y se llegaba al punto de que se verificaba cualquier cosa. Entonces, desde el colegio y desde el catastro, siempre estuvimos propiciando mejorar cualitativa y cuantitativamente la verificación de forma tal que primero quitarle uno de los elementos más multicante que tenía la verificación, el primero, no podía ser de otra manera, nosotros tenemos una buena relación con el escribano, la Cámara Inmobiliaria. Decía que nosotros encarecíamos el mercado inmobiliario, que nos entorpecíamos y que se estaba cobrando por un trabajo que en realidad no se hacía, o se hacía de manera difícil. Nosotros, en la práctica, hemos logrado demostrar y se clausuró definitivamente esa discusión con el desarrollo profesional y el ejercicio profesional responsable. Hemos hecho que el acto de verificación tenga una trascendencia y una seriedad inexcusable. No puede ser objeto de ningún tipo de problema. Bueno, y ahí andamos. Desde el punto de vista del incremento del ingreso profesional, es cierto, señala la agricultura, al agricultor digamos que no se le duplica el trabajo, pero sí se le incrementa el 20 y 40%. No es tan grande el impacto, porque Tucumán ya tenía la obligatoriedad del plano de sur. En Tucumán ya del año 53 no se puede transferir inmuebles si no tiene plano de sur. Salvo un corto periodo de tiempo de la transición, donde si la pedida del título coincidía con la medida de la parcela catastral, no se podía pagar.
pero a poco de ella se descubrió de que los desconocidos siempre practicaban dichas catastrales. Entonces, si el título decía 10.50 por 30, hoy la cancha catastral decía 10 por 30, mañana 10.50 por 30. Entonces, directamente se anuló eso y se dijo aquí, si no hay plano, tiene que ser plano. Y 10 años después, si tiene plano y tiene más de 10 años, tiene que ser verificación. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos del profesional de la calle, ya existía la obligación de hacer plano, ahora se le aumenta el tema de la verificación, pero no es un impacto directo del 100% del trabajo. Entonces, y bueno, hemos ido dando paso en aras de esa buscada perfección, y vino después el tema del envío a catastro de los archivos digitales, y en el paso siguiente la georreferenciación. ¿Qué pasa con un plano que está hecho anterior al 2006, que se exige la georreferenciación, un plano rural? Yo lo voy a verificar, tengo que georreferenciar. O sea, no solo me limito a verificar la subsistencia de todo el parcelario, sino que tengo que georreferenciar ese inmueble que me está georreferenciado. Después, cualquier otra cosa que yo haga sobre ese inmueble georreferenciado, puedo hacerla sin nueva georreferenciación. O sea, caso de división, unificación con el inmueble vecino, eso ya no necesita de nuevo ser georreferenciado. ¿Qué ha hecho la georreferenciación? Ha sido la última vuelta de tuerca para la seriedad del sistema. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Catastro no tenía ningún elemento salvo que haga una inspección dirigida a un inmueble determinado para comprobar si el plano estaba bien mal hecho. O tenía errores que no eran detectables desde Catastro, y solamente por casualidad de que se haga una mensura al par y no coincida en el lado común, Catastro hacía una inspección y detectaba algún error, a veces involuntario, ¿no es cierto? No estamos hablando de dolo, estamos hablando de errores humanos, de medición. Con la georreferenciación se elimina totalmente la posibilidad de un error, porque cuando yo pego dos inmuebles, primero que no puede un inmueble ocupar un lugar distinto al que tiene la georreferenciación. Segundo, no puede haber dos inmuebles con la misma georreferenciación. Y tercero, cuando voy pegando inmuebles, aunque no sean contiguos, inmuebles vecinos que están siendo georreferenciados, estoy ajustando mi marco de información catastral, mi sistema de información geográfica. Así que de allí en adelante es que pase a todos los elementos de control que tiene Catastro, y a todo lo que se le explica al profesional, la gente de producción de la información nueva, a Catastro el esquema está ajustado y cerrado. No sé si... Bueno, a mí me pasó al revés. Y digo, sí, yo tuve la camiseta, la otra de camiseta toda la vida, de la de afuera, digamos. Y ahora estoy participando en el catastro municipal. Sería bueno aclarar, el catastro de Tucumán tiene estas cosas, pero trabajan 18 agricultores dentro de la repartición. Eso es lo que posibilita también tener una estructura de técnico. Porque hay parcelarios grandes, o sea, parece que yo quiero un territorio muy chico y donde hay que estar muy finitos para determinar líneas y todo eso. Siempre cuando tengo una relación institucional, bueno, desde la agremiación con Catastro, en general. Y las cosas que se fueron ocurriendo, que llegaron a compartir, a la discusión, una buena relación, pero con discrepancia grande en algún momento. Pero hoy en día
el ejercicio por llegar en Tucumán es una cosa que está desarrollada muy sutilmente. Hay una demanda de trabajo que no alcanza a cubrir el servicio comunal. Donde determinó que desde el colegio implementen un programa de promoción de la carrera del colegio secundario. Perdón, no se me escucha bien. Nosotros estamos teniendo egresado ingreso de hasta 7, 8 aspirantes por año. Llegamos hasta el último ejercicio que tuvimos con mando del colegio a un ingreso de casi 25, 30 alumnos. Hoy en día están estudiando cerca de 150 aspirantes. Y por supuesto, deberíamos iniciar 2 o 3 semanas grandes que hubo en Tucumán. Bueno, estamos metiendo todo, porque dicen que cada día la matrícula baja de aquí. Tenemos desde año 5 baja y una alta. Así que bueno, esperamos que vengan esas generaciones a cubrir porque este sistema de apertura que tenemos nosotros requiere más o menos triplicar la matrícula en Cuba. Tenemos un problema de influencia todavía bastante duro, pero de todas formas no podemos prescindir de los ingenieros que hacen mensura porque se crea un verdadero caos en la registración de la documentación. Es decir, no alcanzan los anuncios de hoy para terminar con esto de la ingeniería, que no son buenos, son los que trabajan y viven en la agricultura, sean gays. Los otros tratan firmas determinados agricultores que la una lamentablemente así ese es un tema para tener en cuenta cuando se va perfeccionando, digamos, el sistema que está atrás. El caudal de trabajo aumenta de una manera sostenida y hay que pensar, digamos, en cómo cubrir esa necesidad. Y bueno, desde el punto de vista así, municipal, nosotros nos servimos de toda esta información. En el caso de San Pedro Valle, que es una villa turística más importante que hay en Tucumán y una de las más lindas que hay en el país. Implementamos, digamos, convenios con catastro y actualización de cambio de datos, porque los títulos de ese valle fueron de solo buenos. Casualmente el gobernador, en el momento que sacó el remate de las tierras y lo dejó los jesuitas, iba a repartir con su hija que tenían todas mujeres y los partió Valle, ahí están. La gente que vivía en Tafí de Valunda bajaba las zafras todos los años, algunas veces volvían bastante menos de siglos, los iban a sentar en Cuba. Bueno, quedaba un territorio realmente exquisito por mucho más. Hoy ordenamos todo eso, incorporamos una imagen de alta definición que compramos cada 2 años para actualizar sobre todo los instrumentos de mejora porque se están construyendo cerca de 300 viviendas de verano por año. Oye, no podemos construir bien. Y bueno, y con Catastro entre ganas tan así de que Catastro ahora está formulándose una medida, un decreto, una ley que ya lo van a implementar para incorporar todo lo que nosotros tenemos, porque ellos no registran posesiones. Y el 90% de la propiedad que hay en Tafí son posesiones y se resuelven por la vía de la prescripción. Entonces, se nos aumenta el servicio y tenemos que identificar todos los nuevos contribuyentes. Lo hacen algunos de manera voluntaria, que esto ya no es digamos, una cosa para valorar el terreno de la agrimensura, pero cuando van voluntariamente lo identificamos en la imagen, le hacemos el cuadrado, le damos padrón y lo empezamos a cobrar.
un amplio sector de servicio. Después lo resumen, la forma de la comisión, como nosotros incorporamos, si reúnen las condiciones de la región o de la zona que están en Coloso, lo incorporamos, le hacemos una declaración jurada voluntaria en ese tiempo y bueno, y ya lo tenemos. Y al día siguiente podemos poner el foto, hacer el rescate y todo. Pero son soluciones locales. De todas maneras, como que nosotros tenemos una buena relación ahora y ahora que cambio la camiseta no me queda otra. Entonces, es todo. Quiero agregar una cosa, por ejemplo, por esto todavía, para que sirva a modo de reflexión de la importancia que tiene el catastro en la economía, tanto local de la municipalidad como en la economía general del país. Antes que el negro asuma como director del catastro, la municipalidad de Café Valle recaudaba en el orden de 800.000 pesos anuales, 200.000 pesos anuales, concepto de impuesto a la propiedad. Y en lo que va de este año van recaudando 4 millones. 4 millones. Sin realizar un catastro integral, sin hacer un relevamiento integral y catastrar a todas las casas del valle. Así con el sistema casi web, mala información que lo catastro. Así que miren si vale la pena el catastro. Bueno, a partir de ahora, yo los invito a que hagamos preguntas, ustedes tengan inquietudes. Yo quiero hacer, antes de dar eso, alguna reflexión. De la exposición de Carlitos me quedan algunas preguntas. Fundamentalmente lo que hace, él hablaba de que hacen reglamentos de mejora o de mejora que tenga el acá en la provincia del Chaco, el cobro del impuesto inmobiliario lo hace el mismo municipio, no sé si en Tucumán es así también. O sea que ese cómo incorpora La municipalidad cobra servicio, alumbrado de limpieza y el impuesto inmobiliario descentralizado, cobra la provincia a través de la General. Bueno, como la mayoría de las provincias, el Chaco tiene esa particularidad que el impuesto inmobiliario lo perciben los mismos, ¿no? Renta, exactamente. Pero eso es lo que nos perjudica para, si no tendríamos la ley de marcha, seguro, si hubiera. Perdón. De todas maneras, la información que le puede dar catastro al municipio, yo te doy un caso. Cuando nosotros, o sea, catastro, empezamos a trabajar con el municipio de Café del Valle, como decía Macul, se hacían muchas edificaciones de muy buena calidad y no se declaraba en ningún lado. El municipio no lo tenía, nosotros no lo teníamos, tributaban como bandidos. La municipalidad compró las imágenes, nosotros las georreferenciamos, determinamos superficie cubierta y después se mandaban inspectores. Lo que hacían era ver las características edilicias y si había un semicubierto o no. Entonces era algo muy efectivo, pero con cierta precisión. Y de ahí ya el contribuyente era el que nos pedía a nosotros, que quería que vayamos a su casa y lo visitemos en aquellos casos que tenían menos superficie. Pero el incremento en la superficie lleva a que de pronto el municipio tenga para cobrar esa tasa, y eso que está hablando Macul, que de 200.000 llevarlo a 4 millones, tiene mucho que ver con la relación catastro-municipio, fundamentalmente el interés que pone el director de catastro del municipio, que quiere tener eso, y la información que se le entrega. O sea, de todas maneras, si vos incorporás esa mejora y se la pasan al municipio, es un monto importante que va para el cobro de impuestos. No es que una información que queda solamente para catastro. Catastro empieza a tener relaciones con los municipios.
Tucumán, esto lo tiene registrados en el padrón de mayor extensión solo propietario. Nosotros dentro de ese padrón de mayor extensión tenemos 150 viviendas, familias. Entonces, eso es lo que ellos tienen que pensar como lo incorporan, porque nosotros le cobramos servicio, no le cobramos impuestos. Y por otra parte, necesitamos controlar el desarrollo de la ciudad, trama urbana, todo, de una zona serrana, donde se han hecho cosas en algunos periodos que no tienen una ley. Entonces, es decir, se ha desplegado el valle en una gran proporción. Si la teoría no es más bien no, es sostén, que la identificación no puede sostener. El tema que tiene esto es que cada puede tener en perfil del valle alrededor de 500 padrones, 500.000 probablemente. Nosotros en el municipio de Tafí del Valle, que son dos sectores, hay una comuna rural que es Modelo y la municipalidad de Tafí, nosotros dentro del ejido municipal tenemos cerca de 5.000 es decir, contribuyentes incorporados. Cosa que ese catastro no puede percibir dentro del régimen que tiene hasta que el tipo no soluciona la situación de dominio. También es un ocupante. Entonces, ahí es donde se están pensando el director de ellos, que yo no la veo muy bien como la instrumental, e incorporar todo eso. La otra es que el municipio tiene que ser eficiente políticamente el habitante. Entonces, no es una dejar